Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Hoy llegamos al último segmento de la serie sobre la organización de los testigos de Jehová. Ya estudiamos su origen, quiénes fueron las personas que establecieron la organización. Estudiamos sobre su traducción de la Biblia Nuevo Mundo, sus creencias sobre Jesús, sobre la Trinidad, sobre la salvación, sobre el infierno y hoy finalmente estudiaremos sus creencias sobre el paraíso. Estudiaremos si su doctrina sobre el paraíso y la vida eterna son las mismas doctrinas que enseñó Jesús y los apóstoles del primer siglo o si son desviaciones o inventos de sus fundadores, el señor Charles T. Russell y el señor Rutherford. Todos los programas pasados de esta serie, y de hecho todos nuestros programas, están disponibles en línea bajo apologeticaconmarta.org en el enlace de programas radiales en archivo y en el enlace de programas radiales por tema. También los pueden escuchar mediante Facebook bajo Apologética con Marta. Cuando pensamos en lo que creen los testigos de Jehová sobre el paraíso, lo primero que nos viene a la mente es el número 144,000, que representa personas que irán al paraíso. Veamos qué significa este número en su doctrina, qué dice la Biblia al respecto sobre este número y cuáles son las demás ideas promovidas por los testigos de Jehová sobre el reino de Dios en el cielo. El alma de todo ser humano está llena de pecado. Es fácil darse cuenta si uno ha pecado por lo menos una sola vez en la vida si uno mismo se compara con los 10 mandamientos. ¿Has tomado el nombre de Dios en vano? ¿Has hecho promesas en nombre de Dios que has roto? ¿Has mentido? ¿Has robado? ¿Has envidiado a alguien? ¿Has sido infiel o deseado el hombre o la mujer de otro? ¿Estás lleno de orgullo propio? ¿O simplemente has fallado en amar al prójimo como Dios te ama a ti? Si nos aplicamos este estándar, bien fácilmente llegamos a la conclusión que todos somos pecadores y cargamos con pecados que personalmente hemos cometido. Sin embargo, Russell y sus seguidores tenían un problema con la justicia infinita de Dios y la existencia del infierno, por lo que cambiaron las doctrinas bíblicas y las ajustaron a unas doctrinas más fáciles de aceptar para sus seguidores. Ellos enfocan el amor de Dios y obliteran la justicia infinita de Dios, indicando que un castigo eterno en el infierno es solo un invento de los demás cristianos. El reino de los cielos, según la Biblia, es muy diferente a la ideología de los testigos de Jehová. En Lucas 17, versos 20-21, Jesús indicó un aspecto muy interesante sobre su reino. Y él dijo que el reino de Dios estaba entre las personas. Los versos dicen, cuando los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Él les respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni se dirá, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Sin embargo, Jesús también establece que el aspecto celestial va a ser visible y se podrá observar en su regreso. Más tarde, en Lucas, ese mismo capítulo 17, versos 23 y 26, Jesús habla sobre su regreso y su reino y dice, les dirán, está aquí o está allí, pero no vayan ni los sigan. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el día del Hijo del Hombre. Pero primero es necesario que padezca mucho y que sea desechado por esta generación. Tal y como sucedió en los días de Noé, así también sucederá en los días del Hijo del Hombre. Notamos aquí que existe un aspecto espiritual del reino de Dios ahora, aquí en la tierra, dominado por la presencia del Espíritu Santo en la tierra, y otro aspecto del reino de Dios físico que será establecido en la tierra una vez
que Jesús regrese físicamente en el futuro. En Mateo 13, Jesús nos presenta el reino de Dios simbólicamente mediante parábolas, pero lo presenta como una realidad física futura y no como un gobierno fantasma. Los testigos de Jehová promueven la idea de que el año 1914 representa el final del mundo y el comienzo del reino del Rey invisible Jesús. Luego ellos lo cambiaron al 1915 y cuando no sucedió, más tarde lo cambiaron al 1918. Su sucesor, el sucesor de Russell, el señor Rutherford, luego lo cambió al 1925. Ya es el 2016 y aún estamos aquí. El mundo no se ha terminado. Recuerden que dentro de su ideología, Jesús no resucitó con cuerpo físico, sino con cuerpo espiritual o de fantasma, por lo que los testigos de Jehová así justifican un reino actual invisible de Jesús. Para poder comprender la ideología del reino de Dios entre los testigos de Jehová, es necesario comprender que para ellos solamente 144,000 siervos fieles van a reinar con el Rey Jesús en la esfera celestial. Ellos indican que estas personas que vivieron entre el 30 después de Cristo y el 1935 son llamados la clase ungida o el rebaño pequeño, y que vivirán en el cielo eternamente como espíritus. Los testigos de Jehová creen que eventualmente todo el que sea testigo de Jehová después del 1935, junto con aquellos que nunca escucharon de Cristo durante todos los tiempos, pero que no fueron malvados, son las otras ovejas y que tendrán la oportunidad de vivir por siempre como seres humanos en el paraíso en la tierra. Ellos enseñan que la clase terrestre nunca verá a Dios o a Jesús, y estas dos clases estarán eternamente separadas. Los testigos de Jehová enseñan que solamente los 144,000 miembros de la clase celestial son parte del nuevo convenio. Solamente ellos tienen a Jesús como su mediador. Solamente ellos son nacidos de nuevo. Solamente ellos tienen adopción como los hijos de Dios. Solamente ellos son miembros de la congregación cristiana. Y solamente ellos pueden tomar parte de la comunión, tomando vino y comiendo del pan. Y solamente ellos van a reinar desde el cielo sobre la tierra. Solo a estos 144,000 les ofrecen el cielo y al resto les ofrecen el reino de Dios en la tierra. Ellos citan Apocalipsis 7, verso 4 y Apocalipsis 14, versos 1 y 3 para justificar su doctrina. Pero veamos qué exactamente dicen esos versos. Apocalipsis 7, verso 4 dice: Pude oír que el número de los que fueron sellados era de 144,000, tomados de entre todas las tribus de los hijos de Israel. Luego indica que de cada una de las 12 tribus de Israel, a las que nombra individualmente, habrá 12,000 personas selladas. 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de la tribu de Gad, 12,000 de la tribu de Aser, 12,000 de la tribu de Neftalí, 12,000 de la tribu de Manasés, 12,000 de la tribu de Simeón, 12,000 de la tribu de Levi, 12,000 de la tribu de Isaacar, 12,000 de la tribu de Zabulón, 12,000 de la tribu de José y 12,000 de la tribu de Benjamín. Estos nombres no son inventados. Estas son personas descendientes de las 12 tribus de Israel que se establecieron en la tierra prometida, y la tierra fue dividida por Moisés y Josué. Los detalles los pueden encontrar en Josué en el capítulo 13. Sin embargo, los testigos de Jehová enseñan que 144,000 personas judías pertenecientes a los testigos de Jehová serán los privilegiados en reinar con Jesús. Este es un evangelio diferente al evangelio de la Biblia.
Número uno, que la organización de los Testigos de Jehová no estaba en existencia hasta los 1880. Quiere decir que nadie, desde el establecimiento de la iglesia cristiana, ni los apóstoles, ni los primeros discípulos son parte de los 144,000, porque la organización aún no existía hasta el 1880 para ellos poder ser testigos de Jehová. ¿Notas cómo la organización de los testigos de Jehová se ha establecido superior a las escrituras bíblicas al ellos establecer que esos 144,000 tienen que ser judíos pertenecientes a los testigos de Jehová, llevar la etiqueta de testigos de Jehová? Este es un torcimiento de las escrituras que conduce a desarrollar ideas con falta de lógica. Segundo, que los testigos de Jehová dividen a los cristianos en dos clases. Los dividen en el pequeño rebaño que vivirá en el cielo y en el otro rebaño que vivirá en la tierra. Nuevamente, este es un torcimiento de las escrituras y un falso evangelio. Veamos qué dice la Biblia. La Biblia nos enseña que todos los creyentes en Jesús como Dios y Salvador van a vivir juntos en el nuevo cielo y la nueva tierra. Cuando la persona que ha puesto su fe en Jesús muere, esa persona va inmediatamente ante la presencia de Cristo. En Lucas 23, en el verso 43, Jesús le dijo al ladrón que fue salvo y que murió con Jesús en la cruz, que ese mismo día el ladrón estaría con Jesús en el paraíso. No le dijo que lo pondría a dormir, ni le dijo que lo enviaría a un purgatorio, ni le dijo que tendría que esperar un periodo de tiempo, sino que le dijo claramente que era ese mismo día que estaría ante la presencia de Jesús en el paraíso. En Filipenses 1, versos 21 al 24, nos encontramos con el dilema del apóstol Pablo. El estar en la tierra significaba que podía continuar el servicio para la gloria de Dios, pero si moría, él sabía que inmediatamente estaría ante la presencia de Dios. En Hebreos 9, verso 27 dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez, no dos, no tres o cuatro, o estar reencarnando interminablemente, sino que el hombre muera una sola vez y después venga el juicio. Y solo hay dos destinos, con Dios o sin Dios, en el paraíso o en el infierno. La Biblia también nos enseña que todos los creyentes en Jesús y que han puesto su fe en Jesús como Salvador van a resucitar con cuerpos físicos, inmortales, humanos, como el cuerpo resucitado de Cristo Jesús. ¿Cómo lo sabemos? El testimonio de los apóstoles y discípulos que lo vieron resucitado. Pablo nos dice en Romanos 8, verso 11, que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. O sea, el Espíritu Santo de Dios te levantará a ti también y restaurará tu cuerpo con toda su perfección gloriosa. Filipenses capítulo 3, verso 21, dice que Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El apóstol Pablo nos dio la información más explícita sobre la resurrección y la encontramos en 1 de Corintios 15, del 42 al 54. Y dice, así será también en la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Lo que se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra un cuerpo animal y resucitará un cuerpo espiritual. Porque así como hay un cuerpo animal, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser con vida, y el postrer Adán, un espíritu que da vida. Pero lo espiritual no vino primero, sino lo animal, y luego lo espiritual.
El primer hombre es terrenal, de la tierra. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Semejantes al terrenal serán también los terrenales, y semejantes al celestial serán también los celestiales. Y así como hemos llevado la imagen del hombre terrenal, así también llevaremos la imagen del celestial. Pero una cosa les digo, hermanos, ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios, y tampoco la corrupción puede heredar la incorrupción. Presten atención que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto que es corruptible se haya vestido de incorrupción y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada será la muerte por la victoria. La Biblia también enseña que todos los creyentes serán salvos y vivirán juntos en el cielo nuevo y la tierra nueva. Mateo 5, verso 5 dice que bienaventurados son los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y segunda de Pedro 3, en el verso 13 dice que según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. Y en mi libro favorito, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, verso 1, dice: vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir y el mar tampoco existía. ¿Y quiénes van a reinar en la tierra? Apocalipsis 5, del 9 al 10, nos da la respuesta. Y dice que Jesús redimió para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, y los hizo para Dios reyes y sacerdotes que reinarán sobre la tierra. A diferencia de lo que enseñan los testigos de Jehová, que solo los 144,000 serán redimidos, van a ver a nuestro Dios Jesucristo. La Biblia enseña que todos los redimidos verán a Dios y a Jesús. Mateo 5, verso 8, dice que bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y en Apocalipsis 21, del 3 al 4, dice que Dios habitará con su pueblo, y su pueblo se compone de todo el que ha recibido a Jesús como Dios y Salvador. Los versos leen: entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía: aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios enjuagará las lágrimas de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. La Biblia enseña que todos los redimidos, todos los que creen en Jesús como Dios y Salvador, absolutamente todos los creyentes son parte del nuevo convenio. No solamente 144,000 personas. Cristo es el mediador entre Dios Padre y todas las personas que son redimidas en Él. En la segunda carta que Pablo le escribió a Timoteo, en el capítulo 2, versos 5 al 6, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Los testigos de Jehová enseñan que solo los 144,000 son nacidos de nuevo. Sin embargo, Pedro y Juan enseñaron que toda persona que tiene fe en Cristo ya es nacida de nuevo. Primera de Pedro 1, verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo
nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Los testigos de Jehová enseñan que solo los 144,000 son llamados hijos de Dios. Sin embargo, la Biblia enseña que toda persona que conoce a Dios como Padre mediante Jesucristo es adoptado como hijo de Dios. Pablo nos da esta explicación en su carta a los Romanos, capítulo 8, versos 14 al 17, y él dice: porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Como hemos visto en este estudio, la Organización de los Testigos de Jehová promueve a un Dios diferente al Dios de la Biblia. Enseña sobre un Jesús diferente al Jesús de la Biblia. Enseña una historia de la resurrección muy diferente. Promueve un plan de salvación diferente a los evangelios. Han creado su propia versión de la Biblia para adaptarla a las doctrinas de Russell y tuercen las escrituras bíblicas en sus publicaciones para adaptarlas a las creencias de su fundador Russell, llevando así a sus feligreses a un plan de salvación muy diferente al de las escrituras bíblicas. Las doctrinas de Russell, de Rutherford y de los testigos de Jehová de hoy día no son las mismas doctrinas que predicaron Jesús, los apóstoles y los padres de la iglesia del primer siglo. Las ideologías de los testigos de Jehová llevan a una oscuridad espiritual en la que los mismos miembros de la organización nunca pueden tener certeza de su propia salvación ni de su destino eterno. Muchas personas han podido salir de la oscuridad espiritual y han abandonado los errores doctrinales de la organización de los testigos de Jehová, pero han pagado el precio de rechazo de parte de aquellos que aún continúan su membresía en la organización y que aún continúan su adhesión a las falsas doctrinas de la organización. En mi sitio en línea, apologéticaconmarta.org, pueden encontrar otros enlaces con muchos recursos adicionales referente a la organización de los testigos de Jehová que los ayudarán personalmente a contestar sus preguntas sobre esta organización y los ayudarán a obtener herramientas de cómo alcanzar a las personas que han caído bajo el adoctrinamiento de la organización de los testigos de Jehová. Espero que hayan podido ganar más conocimiento en esta serie, no solo de las creencias de los testigos de Jehová, sino, más importante, que hayan podido adquirir un conocimiento más profundo de las mismas doctrinas bíblicas. Como siempre, les exhorto a que lean la Biblia, a que conozcan la palabra de Dios por ustedes mismos y que saquen tiempo para orar y meditar en la palabra de Dios. Alimenten su espíritu con la palabra de Dios y alimenten el espíritu de otros con las palabras de verdad en la Biblia que conducen a la vida eterna. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.